Buen día, en este capítulo vamos a estudiar el control de los movimientos del cuerpo por la corteza motora y su vía piramidal y por el tronco encefálico. En primer lugar, vamos a decir que ambas áreas nerviosas, junto con los ganglios basales y el cerebelo que vamos a ver más adelante, controlan los movimientos complejos que el ser humano y otros animales superiores han desarrollado para sus propósitos especiales. La mayoría de los movimientos voluntarios implica actividad consciente de la corteza cerebral, pero que necesita la participación de todos los demás elementos subcorticales del encéfalo, como por ejemplo las áreas cerebrales inferiores, la médula espinal, el tronco, los ganglios basales y el cerebelo. Ahora, para unos pocos movimientos que necesitan mucha precisión, cuando estamos hablando de ellos, estamos hablando específicamente de los movimientos finos de dedos y manos, la corteza envía directamente a las motoneuronas de la médula espinal los impulsos nerviosos. La corteza motora es un lugar ubicado por delante de la corteza parietal, lugar que nosotros ya habíamos explicado cuando hablamos de las sensaciones somáticas. Y esta corteza motora primaria se encuentra subdividida en tres subcortezas, podríamos llamarlo así, que son la corteza motora primaria, la corteza motora suplementaria y la corteza premotora. Eh, la cercanía entre la corteza motora y la corteza sensitiva no es al azar. Ambas están divididas por el surco central o la cisura de Rolando, haciendo que el área que es motora sea prerolándica y la área que es sensitiva sea postrolándica. Se encuentra en el tercio posterior de todo lo que es el lóbulo frontal y como veremos se encarga fundamentalmente, como también ya dijimos, se encarga de los movimientos voluntarios en general y de todo lo que signifique destrezas motoras. En primer lugar tenemos la corteza motora primaria, que como podemos ver aquí en este dibujo, se encuentra representada todas las áreas musculares del cuerpo humano, como vemos aquí. Se encuentra en la primera circunvolución de los lóbulos frontales por delante de la cisura de Rolando. Lateralmente comienza en la cisura lateral, que es el decilvio que encontramos aquí, que la separa del lóbulo temporal, y llega hasta la cisura longitudinal, que vendría a ser el área 4 de la clasificación de Brodmann. Aquí podemos ver un gráfico de mayor tamaño en donde podemos apreciar la mayor representación que tiene la mano con los dedos, debido a que la mayor cantidad de funciones motoras precisas y delicadas debe ser desarrollada por esta estructura, por lo que necesita una gran representación en la corteza motora primaria. También, sí, en segundo lugar, tenemos todo lo que es la cara de la persona, sobre todo por los músculos que deben hacer los gestos, por la lengua que debe articular las palabras, los músculos de la faringe para la deglución y la laringe para la vocalización. Seguidamente vemos que el resto del cuerpo humano se encuentra en menor representación. En segundo lugar tenemos el área premotora. Podemos observar en este gráfico que el área premotora se encuentra por delante de la corteza motora primaria y por debajo de la corteza motora suplementaria. Ocupa el área de Brodmann número 6 y está por encima de la cisura
de Silvio. En este lugar su organización es topográfica de los músculos del cuerpo, muy parecido a la de la corteza motora primaria. En líneas generales, el área premotora funciona de la siguiente manera. La parte anterior de la misma va a crear imágenes motoras del movimiento a realizarse y se le conoce por eso a este grupo de neuronas como neuronas en espejo. Y la parte posterior, que está en relación con la corteza motora primaria, generalmente actúa de acuerdo a la imagen creada, enviando impulsos a la corteza motora primaria, que es su vecina, y más internamente a algunas estructuras subcorticales como a los ganglios basales, el tálamo, que vuelve a enviar a la corteza motora primaria sus señales. El área motora suplementaria se ubica encima del área premotora y ocupa la cisura longitudinal. Se necesita de estímulos considerables para causar contracción muscular. Generalmente estas son bilaterales, por ejemplo, movimientos de prensión de manos en simultáneo, cuando estamos trepando. Actúa con el área premotora que está por debajo de ella para proporcionar movimientos posturales, sobre todo de fijación de segmentos del cuerpo, movimientos posicionales de cabeza y ojos, que son muy importantes para muchas funciones motoras en algunas profesiones. Dentro de la nuestra, como ejemplo, están las cirugías, en donde el cirujano debe fijar los segmentos del hombro y del codo para poder generar los movimientos de la mano. Debe fijar la vista y el cuello en relación a lo que está haciendo, haciendo movimientos precisos. Entonces, en esas situaciones, la corteza motora suplementaria, que va a hacer que trabajen ambos miembros superiores, es un ejemplo de cómo produce este movimiento. Además de trepar, en el cual nosotros estamos utilizando los 4 miembros, los 2 superiores y los 2 inferiores. En cuanto a las áreas especializadas de control motor en la corteza motora, probablemente es el área premotora la que tiene más áreas conocidas. La más importante es la área de Broca, que encontramos aquí, que es el área de la locución, en donde se forman las palabras. Trabaja directamente con el área de Wernicke, que se encuentra en la región temporal, en donde entendemos lo que nos dicen y hacemos la selección de las palabras que luego serán enviadas como señales sensitivas al área Broca, que está en la corteza motora, para que la misma pueda generar la locución. Por lo tanto, si hay una lesión de esta área de Broca, podemos tener imposibilidad de formar palabras enteras y de todos modos entendemos lo que nos dicen, pero no podemos vocalizar las palabras. También puede generarse algunos trastornos, como por ejemplo situaciones de falta de coordinación entre el movimiento de la respiración, el movimiento de la boca y la lengua y la respiración. Entonces, esta área de Broca es muy importante en ese sentido. Otras áreas especializadas del control motor en la corteza motora son las zonas de movimiento ocular voluntario, cuya lesión impide el movimiento voluntario hacia diferentes objetos. Por lo tanto, cuando hay una lesión de estas zonas, las personas tienden a fijar la mirada en objetos específicos. Otra área de la corteza premotora es el área para la destreza manual. Su lesión produce movimientos incoordinados y sin propósitos de la mano. Y el área de la rotación de la cabeza, que está asociado con los movimientos de ojos, que está más arriba, para dirigir la cabeza a objetos diferentes. Aquí podemos apreciar una figura que se encuentra en el Guyton, donde vemos la corteza premotora y las áreas que acabamos de mencionar. En primer lugar, el área de formación de la palabra, que es el área Broca.
En segundo lugar, los movimientos oculares contralaterales y de rotación de la cabeza. Y luego el área de las destrezas manuales. Como vemos, está muy relacionado con la corteza motora primaria, en donde se encuentran representados todos los músculos del cuerpo humano. Y por encima se encuentra, acuérdense, las áreas suplementarias que necesitan, como dijimos, estímulos muy fuertes para poder activarse y ayudarle sobre todo a la corteza premotora a desarrollar movimientos de destreza manual, de rotación y fijación de la vista y también de fijación de áreas del cuerpo para generar posturas. Bueno, ahora, ¿cómo estas áreas se comunican con los músculos? Porque vimos que su función principal es generar el movimiento. Lo hace a través del área del haz que se conoce con el nombre de haz córtico-espinal, también conocido como haz piramidal. Trabaja al mismo tiempo con otras vías accesorias que van a comprometer a los ganglios basales, al cerebelo, al núcleo del tronco y otras estructuras que tienen que ver con regular los movimientos que se generan en la corteza motora y la vehiculiza a través del haz córtico espinal. Estas vías accesorias pueden comunicarse entre ellas como con la corteza motora y también enviar señales directamente hacia la médula espinal. Aquí podemos apreciar el origen de la vía córtico-espinal o haz piramidal. Aproximadamente el 30% de las fibras se originan en la corteza motora primaria, el siguiente 30% de las áreas premotoras y suplementarias y 40% de áreas somáticas que se encuentran posterior al surco central o el del Rolando. Seguidamente, ambas vías de ambas cortezas bajan a estructuras subcorticales y pasan por un lugar que se conoce como limbo posterior de la cápsula interna, que es una vía de paso y es una zona muy importante porque es una zona que está muy vascularizada y muy relacionada con el polígono de Willis, y eso nos va a dar una idea de que en ese lugar las vías piramidales, que ya llevan las fibras de todos los lugares donde se originaron, pueden lesionarse por alguna alteración del flujo de sangre en ese punto. Luego de pasar por la cápsula interna, van a llegar al tronco, como vemos aquí, hasta pasando por el mesencéfalo, la protuberancia, hasta llegar al bulbo o pirámide vulvar, en donde la mayoría de las fibras de una vía y de la otra se cruzan a lados contrarios y luego se dirigen directamente hasta la médula espinal, en donde se ponen en comunicación con la región intermedio lateral de la sustancia gris de la médula con las interneuronas, que luego las mismas van a llevar las señales hasta el asta anterior, donde se encuentran las motoneuronas secundarias. Entonces, una gran proporción se decusa, haciendo que los movimientos originados de un lado de la corteza genere el movimiento del hemicuerpo del lado contrario. Eso es muy importante recordar. Seguidamente, ¿qué es lo que va a pasar? Otras fibras de la vía córtico-espinal no se decusan, ¿sí? Como vemos aquí, bajan directamente a la región ventral o anterior de la médula espinal, y a ellas le llamamos fascículos córtico-espinales ventrales. A las que se decusaron le llamamos haces córtico-espinales laterales. Pero pareciera ser que estas vías en regiones medulares más inferiores sí van a volver a decusarse. Se cree que la función fundamental es la de encargarse del control de los movimientos posturales bilaterales, que justamente parte de la corteza motora suplementaria. Aquí podemos ver de vuelta la formación de la vía piramidal, como podemos observar, de las estructuras de la corteza motora y parte de la corteza sensitiva.
y su descenso hasta el bulbo y su decusación, ¿verdad?, al lado contrario, la mayoría de ellas a través del haz córtico espinal lateral y una que sigue derecho que es el haz córtico espinal ventral. Pero recordemos que luego en segmentos medulares más inferiores esto se va a volver a decusar. En este gráfico podemos apreciar de vuelta el porcentaje que comprende la vía piramidal de las vías o de los haces que se originan de la corteza motora, su trayecto a través de la cápsula interna, que en general se encuentra entre los ganglios basales, su transcurso a través de todo lo que es el tronco encefálico hasta llegar al bulbo, en donde el 70% se decusa hacia la región lateral, conformando la vía córtico-espinal lateral, que como ya dijimos se va a poner en comunicación con interneuronas que luego llevarán la señal motora al asta anterior donde están las motoneuronas secundarias. Un 20% sigue derecho, ¿verdad?, y un 10% puede ir también derecho hasta la región intermedio lateral del mismo lado. Aquí tenemos otras vías eferentes de la corteza motora. Recordemos que en general las células de Betz son consideradas como las células piramidales. Generalmente devuelven fibras colaterales a la propia corteza. Esto sería interesante porque a través de la vía piramidal misma que se origina en la corteza motora, se puede generar unas vías colaterales que vayan de vuelta desde esta vía a la corteza motora para inhibir regiones adyacentes y delimitar así la acción excitadora de la misma. Otras vías de esta vía piramidal van a las estructuras de los ganglios basales como el caudado, el putamen, y de aquí al tronco y la médula para controlar las contracciones de los músculos posturales. También pueden ir al núcleo rojo del mesencéfalo y descender por el fascículo rubroespinal por la médula espinal. El fascículo rubroespinal es un fascículo que nace de los núcleos rubroespinales que se encuentran justamente en el tronco encefálico y que generalmente son vías que van a excitar a los músculos posturales. Recordemos que los músculos posturales son los músculos posteriores del cuerpo humano. Otras vías diferentes, como siempre, de la corteza motora son, por ejemplo, el fascículo retículo espinal, el vestíbulo espinal, que van a ir a las regiones reticulares y núcleos vestibulares del tronco cerebral y de aquí a la médula. Otras hacen sinapsis con núcleos de la protuberancia. Generalmente en la región de las protuberancias surgen las fibras pontocerebelosas que van a ir, como dice su nombre, de la región del puente o protuberancia al cerebelo, que es una estructura muy importante que vamos a ver que es la que cuida la coordinación y el equilibrio. También van a haber vías diferentes a núcleos olivares inferiores y desde aquí por fibras olivocerebelosas al cerebelo, como dice su nombre, del núcleo olivar inferior al cerebelo, entonces por eso se llaman fibras olivocerebelosas. Así el sistema córtico espinal envía señales motoras a los ganglios basales, al cerebelo, al tronco en su camino a la médula. Esto es muy importante porque no solamente estamos diciendo que la vía piramidal va a generar señales excitadoras para el movimiento, sino que gracias a que se comunica con estas estructuras subcorticales va a generar también la regulación de ese movimiento a través de circuitos inhibidores. Muy bien, en cuanto a las vías que le llegan a la corteza motora, que son las vías aferentes, son las vías que son controladas por el sistema somatosensorial, vías que provienen de la región de la corteza auditiva y también de la corteza visual. También operan con los ganglios basales y cerebelos para dar respuestas adecuadas. Entonces vamos a citar cuáles son las más importantes. En primer lugar tenemos las fibras
subcorticales, que son todas las regiones subyacentes de la corteza, especialmente las áreas sensoriales somáticas, ¿verdad? Que tenemos aquí como la corteza parietal, la corteza visual, la corteza auditiva y también la corteza frontal misma. En cuanto a las fibras que provienen del hemisferio cortical opuesto, generalmente estas fibras vienen a través de esta estructura conocida como cuerpo calloso. Luego tenemos fibras sensitivas somáticas que llegan del complejo ventrobasal del tálamo, que generalmente son señales táctiles, cutáneas, articulares y musculares. También fibras de otras regiones del tálamo que reciben a su vez fibras de los ganglios basales y cerebelo, sobre todo para la coordinación motora, y fibras de los núcleos intralaminares del tálamo, que estas fibras controlan el nivel general de excitabilidad de la corteza motora de la misma manera que también controla el nivel general de excitabilidad de la mayor parte de las restantes regiones de la corteza cerebral. En este gráfico podemos observar cómo todas las vías que hemos mencionado anteriormente se comunican finalmente con la motoneurona secundaria, del cual va a partir el nervio motor para generar los movimientos de locomoción. También podemos observar la llegada de las neuronas sensoriales, que ya vimos en el capítulo de sensaciones somáticas, como algunas se ponen directamente en comunicación con la motoneurona anterior. Generalmente estas son vías sensitivas que van a generar un reflejo medular inmediato, como por ejemplo el reflejo miotático, o otras neuronas que se ponen en comunicación con la motoneurona a través de muchas interneuronas de por medio. Y aquí podemos observar la llegada de, por ejemplo, el haz cortical, que es generalmente el haz cortical lateral, que luego se va a comunicar, corticoespinal, mejor dicho, con la motoneurona anterior, el haz rubroespinal, que proviene de la región del tronco encefálico, el retículo espinal y en definitiva cómo cada uno de ellos van a aportar que el movimiento o la locomoción o las destrezas manuales que se genera a través de este nervio sean las más adecuadas. En este gráfico también se menciona la vía córtico-rubroespinal. Como lo dice su nombre, se origina en la corteza primaria, como podemos observar aquí, en la corteza primaria, y de ahí parten las vías eferentes para el núcleo que se encuentra en la región del mesencéfalo, y otras vías proceden directamente justamente de la vía piramidal, que va por otro lado en forma indirecta, y que pasa a su lado, ¿verdad? Generalmente la sinapsis es con la porción magnocelular, que es semejante a las células de Betz, y ahí también se genera todo lo que es la representación somatográfica del músculo, de todos los músculos del cuerpo humano en esta región del núcleo rojo. Entonces, de la corteza motora primaria van al núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, donde está también representados los músculos, pero en general es una estructura un poco más, el núcleo rojo es una estructura un poco más primaria o primitiva que la corteza motora primaria. Cruza al otro lado en la parte inferior del tronco cerebral, ¿sí? Y acaba generalmente en las interneuronas y motoneuronas. Esta vía es un accesorio que está vinculado y asociado a el sistema córtico-espinal o vía piramidal, pero tiene menor precisión y generalmente actúa en algunos movimientos específicos, como el de las muñecas. Llegan juntas en la columna lateral de la médula espinal y vendría a ser como un sistema motor lateral de la médula espinal. Entonces aquí podemos ver justamente la región del mesencéfalo, la vía que nace del núcleo rojo. Acuérdense que lo que dijimos,
que el núcleo rojo tiene la representación de los músculos del cuerpo humano y que recibe vías directas de la corteza motora primaria desde sus células de Betz hasta las células celulares que se encuentran en el núcleo rojo, y también recibe algunas señales de la vía piramidal, como dijimos anteriormente. Y como vemos, va directamente, el núcleo rojo del lado derecho va a terminar, en este caso el núcleo rojo del lado izquierdo va a terminar en la parte lateral de la médula espinal, muy parecido a lo que hace la vía piramidal, solamente que la vía piramidal se cruza recién a nivel del bulbo. En ese sentido, por eso es que dice que esta región lateral vendría a ser como una parte lateral de la médula que trabaja en el aspecto motor. Aquí podemos ver que este haz rubro espinal también se le conoce como haz de von Monacop, y ya hablamos de sus aferencias. Sus eferencias actúan sobre las motoneuronas de la médula. Generalmente facilita la actividad de los músculos flexores, inhibe la actividad de los músculos extensores, que son los antigravitacionales. Y si su acción siempre es contralateral, ¿verdad? Porque nace del lado izquierdo en este punto y termina en el lado derecho y viceversa. Luego tenemos el sistema extrapiramidal, que son fibras procedentes del cerebro, de los ganglios basales, del tallo encefálico, del núcleo rojo. En cuanto a la formación reticular, que es todo lo que es el sistema del tronco, los núcleos vestibulares, que van a llegar a la médula espinal y que su función es la de encargarse del control motor, no de la creación del movimiento, sino de que el movimiento salga lo más adecuadamente posible. Y no forman parte del sistema piramidal córtico-espinal directo, por lo menos. Como vemos, existen 22 conexiones del sistema extrapiramidal. Son muchísimos, ¿verdad? Esto generalmente se da en neuroanatomía, todas estas vías, pero de todos modos nosotros no vamos a estar preguntando específicamente por cada una de ellas. Algunas ya las hemos mencionado, y algunas las vamos a ver sobre todo cuando hablemos de las funciones del cerebelo, de los ganglios basales, etc. Bueno, aquí vamos a tratar de cómo la corteza motora primaria, que va a generar la excitación de las células de las motoneuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula. Acordémonos que el haz córtico espinal se origina en la corteza motora primaria en un 30%, y que generalmente este haz córtico espinal se origina en la quinta capa de las columnas, donde se encuentran las células piramidales, por eso su nombre. Estas reciben también a su vez información de la segunda y cuarta capa, y la sexta capa va a enviar fibras que van a otras regiones de la propia corteza. Cada capa de células se encarga de músculos específicos o sinérgicos. Y se sabe que la excitación de 50 a 100 células piramidales producen la contracción muscular específica. Estas señales pueden ser de dos tipos, las dinámicas y las estáticas. Las señales dinámicas, que se originan en las neuronas piramidales, van a excitar de forma excesiva pero brevemente el inicio de la contracción muscular. Y las estáticas van a actuar a continuación para mantener la contracción necesaria y se encuentra en mayor cantidad. Es la que va a durar más y la que va a ser más adecuada. El núcleo rojo también posee neuronas dinámicas y estáticas, pero en mayor cantidad las dinámicas. De ahí que justamente el núcleo rojo tenga una actividad accesoria más primitiva que la de las cortezas motoras primarias. La estimulación de las motoneuronas en la médula generalmente, como vimos en el dibujo anterior, le llegan múltiples fascículos del control sensitivo motor. Hemos visto que cuando las sensaciones entran por el cordón posterior de la médula, algunas van directamente sobre la médula y sobre las motoneuronas, y dijimos que justamente son las que van a generar las respuestas motoras flexoras, específicamente la de estiramiento, ¿verdad?
que son sinapsis de tipo monosináptica, valga la redundancia. O sea, significa que no hay interneuronas entre las vías sensitivas que ingresan y se ponen directamente en comunicación con la motoneurona que está en el asta anterior. Luego tenemos los fascículos córtico-espinales, rubroespinales, la porción dorsal del cordón lateral, que utilizando la comunicación con interneuronas van a llegar hasta comunicarse con las motoneuronas. En la región de la médula cervical, donde están los nervios para manos y dedos, este fascículo, el fascículo córtico-espinal, termina directamente sobre las motoneuronas. Eso es muy importante, ya que es importante que no haya interneuronas entre ellas para que la comunicación sea más exacta, más precisa, más epicrítica. Entonces uno pueda generar los movimientos de los dedos y la mano de forma más delicada, más graciosa, más detallada. Eso es muy importante para, por ejemplo, los cirujanos, la gente que utiliza laparoscopios o endoscopios, para el oculista, para el otorrinolaringólogo, o sea, para muchas profesiones, especialidades dentro de la medicina también, y también para otras profesiones, como por ejemplo el pianista, la persona que tiene que coser, una modista, etcétera, etcétera. Las señales dinámicas que vienen de las neuronas piramidales, acuérdense, excitan de forma excesiva, pero muy brevemente el inicio de la contracción muscular y luego llegan las señales estáticas que van a mantener la contracción necesaria, como ya dijimos. También puede haber una retroalimentación positiva de la corteza somatosensitiva que va a ayudar a controlar la contracción muscular a través de los usos musculares, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los usos? Son los receptores que se encuentran, o mecanorreceptores que se encuentran en el vientre de todos los músculos esqueléticos, que generalmente ellos lo que les estimula es el grado de estiramiento del músculo. O sea, eso se refiere que eso va a la médula espinal, puede ir hasta la corteza sensitiva y eso hacer una retroalimentación de un ajuste de la longitud del músculo esquelético. Luego está el órgano tendinoso de Golgi, que lo que sensa es más bien la tensión que está sufriendo un músculo. Y luego tenemos los receptores táctiles de la piel. Vamos a hablar brevemente de la regulación motora realizada por el tronco encefálico. El tronco encefálico, como todos sabemos, está conformado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, en donde encontramos núcleos motores y sensoriales. Y su función específica es la de recibir información sensitiva de la cara y cabeza, pero también generar movimiento en estas estructuras. Pero también puede haber un control maestro del cuerpo, ya que recordémonos que el tronco encefálico se encuentran todos los centros vitales que rigen las funciones autonómicas o de tipo inconsciente. Tenemos la regulación de la respiración, tenemos la regulación del centro vasomotor, las funciones digestivas, los movimientos estereotipados. Cuando hablamos de movimientos estereotipados, la palabra estereotipado significa un movimiento que se repite constantemente y sin pensar, que es algo que le caracteriza a ciertos procesos de movimientos. Luego está la regulación del equilibrio y también la regulación de los movimientos oculares. Aquí podemos observar justamente los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, que podemos clasificar en núcleos reticulares y vestibulares. Aquí arriba, en la región de la protuberancia, encontramos los núcleos reticulares pontinos, que van a mandar impulsos eferentes a la médula espinal, cuyo objetivo va a ser la de excitar los músculos antigravitatorios. Y más abajo, en la región prácticamente ya vulvar, tenemos los núcleos vestibulares, que se encuentran aquí un poco más central a los núcleos reticulares vulvares. Los núcleos reticulares vulvares trabajan en forma opuesta a los núcleos reticulares pontinos. Significa que cuando se activen estos núcleos reticulares vulvares, lo que va a haber es una inhibición de la activación de los músculos antigravitatorios.
Aquí podemos mencionar cuáles son algunas de estas funciones, estos núcleos, que son los movimientos corporales, el equilibrio y el apoyo del cuerpo contra la gravedad. Entonces, los núcleos reticulares, como dijimos, son pontinos y vulvares. Los pontinos ya dijimos que generalmente producen excitación de los músculos antigravitatorios, que es muy importante para no caernos por acción de la gravedad y sostener las posturas en posición parada. Y los vulvares, sin embargo, inhiben y hacen totalmente lo contrario en relación a los músculos antigravitatorios. La forma de comunicación de los núcleos pontinos con la médula es a través del fascículo pontino medular o retículo espinal pontino, que va a terminar en la motoneurona anterior y va a estimular los músculos de la columna vertebral y extensores de las extremidades. Los núcleos vulvares van a llegar por el fascículo retículo espinal vulvar y van a inhibir a estas mismas motoneuronas. ¿Qué van a hacer los núcleos vestibulares? Los núcleos vestibulares que se encuentran en el puente van a ayudar a los núcleos pontinos, o sea que van a generar excitación de los músculos antigravitatorios, porque vamos a ver que los núcleos vesticulares que están relacionados al aparato vestibular, que vamos a dar más adelante, tiene todo que ver con no perder el equilibrio de la persona, sobre todo cuando hay movimiento de la cabeza o cuando nos movemos o aceleramos en nuestro cuerpo en relación al movimiento, ¿verdad? Que no perdamos sobre todo el equilibrio. Aquí podemos observar justamente dónde viene el haz reticular espinal vulvar, y aquí tenemos el haz retículo pontino, espinal pontino, y muy al lado vecino a él está el haz vestíbulo espinal lateral. Como vemos, en las vías que llegan a excitar a las motoneuronas están en líneas continuas, y la vía retículo espinal vulvar, que es la vía que inhiben a estas neuronas. Muchas gracias.